Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a implementar un algoritmo que nos determina si un número es par o es impar. Para ello es importante tener claro el concepto de lo que es el módulo de una división, el cual pues es el residuo de dicha división. Por ejemplo, 2 dividido en 2, esto es igual a en módulo 0 porque el residuo de esa división es igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer ese número. Vamos a colocar aquí en lectura, vamos a leer un número n, que es el que vamos a determinar si es par o impar. ¿Listo? Luego de eso vamos a insertar un while, una decisión, y acá nosotros decimos que si n mod 2 es igual a 0, ¿qué quiere decir n mod 2? Pues sencillamente vamos a evaluar el número que insertamos, lo dividimos en 2 y si el residuo es 0, pues vamos a determinar que este número es par. De lo contrario, sería por esta parte que sería no y decimos que este número no es par. Entonces vamos acá en salida, que sería la impresión en pantalla. Vamos a colocar aquí el número es par. ¿Listo? Ese sería en la parte que tomaría en cuanto si es afirmativa la evaluación en esta decisión. Por otra parte, vamos a insertar aquí en pantalla, en este caso vamos a colocar que el número es impar y el siguiente paso pues ya sería ejecutar este algoritmo. Entonces vamos a ejecutarlo, por ejemplo el valor de 1, le damos continuar y el número es impar, efectivamente lo evalué de manera correcta. Ahora vamos a meter un número par, por ejemplo el 88, le damos continuar y nos determina que el número es par. Entonces este es el algoritmo que puede ser aplicado en cualquier lenguaje de programación para determinar un número par de manera rápida y efectiva. ¿Listo? Entonces si les gustó el video, no olvide darle un hermoso like y seguirnos en nuestro canal de Informe Global. Nos vemos en una próxima ocasión.